Donald Trump amenaza con cerrar la frontera si México no detiene las caravanas de migrantes que vienen de Centroamérica. López Obrador responde tímidamente y dice que no se va a pelear con el magnate que está en este momento en la Casa Blanca. ¿Qué pasa con el presidente? Hace unos meses decía que defendería la dignidad de México frente a los arrebatos de Donald Trump. Hoy en el tema, ¿cómo está respondiendo la cuarta transformación ante las amenazas del presidente de los Estados Unidos? ¿Nos estamos sometiendo a los designios de Washington? En 2016, hace ya casi 3 años, Donald Trump ganó la presidencia de los Estados Unidos. Nadie creía que iba a ganar Donald Trump esa elección, decían que era imposible, que el discurso del magnate antisistema era difícil de que penetrara a los electorados en la Unión Americana, y sin lugar a dudas fue una elección que sorprendió al mundo y tuvo un eje discursivo que tuvo que ver con el señalamiento de México, una campaña, si le llamamos mexicofóbica, en donde casi todos los males de la Unión Americana los relacionaba precisamente con México, que exportábamos criminales, que mandábamos a las peores personas hacia los Estados Unidos, y eso hizo que ganara una elección, sobre todo en los estados del centro de la Unión Americana, estados conservadores que suelen votar republicano, pero que en esta ocasión votaron masivamente a favor de Donald Trump. La victoria de Trump no fue inerme en territorio nacional. En México generó un resurgimiento del nacionalismo a nivel, digamos, a nivel país. De pronto, y hay que recordar lo que sucedía en aquellos años, hubo campañas de todo tipo para no comprar productos de los Estados Unidos. No compremos Starbucks, no compremos chocolates de Estados Unidos, hay que consumir lo mexicano, todo como respuesta ante este discurso antimexicano de Donald Trump. Peña Nieto y su equipo no supieron responder prácticamente ante las amenazas que plantaba Donald Trump. En un primer instante trataron de alguna forma de mediar con el presidente electo, en ese momento todavía candidato con Donald Trump, y lo invitaron a territorio nacional. Sí, como jefe de Estado, Peña Nieto le dio un recibimiento a Donald Trump tremendo, todo a partir de las negociaciones que había hecho en ese momento Luis Videgaray como su principal asesor en materia de política exterior. ¿Cuál fue la reacción del público mexicano en aquel entonces, en 2016? Peña Nieto es un entreguista, es decir, Peña Nieto estaba entregando la soberanía nacional y estaba interviniendo en la elección en México y favoreciendo a un candidato, y no a la demócrata que hablaba bien de México, sino al republicano, a Donald Trump. Para darnos una idea, de acuerdo a una encuesta que publicó Pew Research Center, que es una encuestadora global y que se hizo en 25 países, México es la nación que más desconfía y que más rechaza a Donald Trump. 90% de nuestros connacionales rechaza al presidente de los Estados Unidos y también sus principales propuestas de campaña, como por ejemplo levantar un muro en la frontera, que es algo que ha pedido algunos recursos al Congreso de los Estados Unidos. No es descabellado decir que Donald Trump revivió el nacionalismo mexicano y con ello ayudó enormemente a que López Obrador ganara la elección de forma contundente el pasado 1 de junio. Morena fue muy crítico de Donald Trump desde el principio. Dijeron que era inaceptable el discurso del magnate. Vamos retrocediendo a 2017 y esto decía López Obrador: lamento que el gobierno de Enrique Peña Nieto haya perdido tiempo y no haya elaborado un plan. Peña se sometió sin decoro y no ha sabido enfrentar a Donald Trump. Falló la estrategia y estuvo mal aconsejado por Luis Videgaray, que lo invitó a venir a México. Es decir, hipercrítico el discurso en ese momento de López Obrador contra estas señales de amistad de Peña Nieto con Donald Trump. Y es que las encuestas señalaban en ese momento, en 2017 y también en 2018, que los mexicanos veían en Andrés Manuel López Obrador, en el candidato tabasqueño, el mejor antídoto para enfrentarse a un magnate como Donald Trump que llegaba a la Casa Blanca. Se tardó el presidente Peña y hoy, de manera insolente, con la prepotencia que lo caracteriza, pone Trump en su Twitter que si Peña no va a Estados Unidos a decir de que México va a pagar el muro, que ni vaya. Imagínense, es la aberración, es la insolencia, es
cero diplomacia. Pues por supuesto que Donald Trump entró como un tema de campaña en México, en la campaña que duró de abril a julio del año pasado. Y tal vez la canción que cantará López Obrador en la ducha es "Cómo hemos cambiado". López Obrador fue muy crítico durante toda la campaña y desde 2017 a lo que hacía Donald Trump. En enero de 2017, desde ahí que inició la presidencia de Donald Trump, las declaraciones de López Obrador fueron tremendas, fueron directamente a la yugular del nuevo presidente de los Estados Unidos. Incluso en marzo López Obrador agarró un avión y se fue en 2017 a enfrentar inclemencias del clima en un invierno fuertísimo en Nueva York y a entregar denuncias en organismos internacionales contra las políticas de Trump en materia de derechos humanos y de señalamiento a los migrantes de nacionalidad mexicana y centroamericana. Al día siguiente, también en Nueva York, confirmó que denunció a la administración de Trump frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos es un organismo supranacional que lo que hace es tratar de velar por los derechos fundamentales y las garantías individuales sin importar el país del que se trata. Hay que recordar, por ejemplo, que el grupo interdisciplinario de expertos independientes en su momento dependió precisamente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por lo tanto es un organismo fundamental a la hora de entender los derechos humanos en materia transnacional. Y ahí denunció directamente López Obrador persecución a los inmigrantes indocumentados y algunas políticas que ya empezaba a esbozar Trump, como el ejemplo de separar familias de indocumentados. Ahí López Obrador pidió medidas cautelares contra Donald Trump. El 1 de mayo de 2017, cuando se celebraba el Día de los Trabajadores, López Obrador, de su pluma, o eso pensamos, de su mano directamente, escribió una columna en el Washington Post en donde decía que si llegaba a la presidencia de los Estados Unidos en 2018, cito, libraremos una batalla de ideas ante quienes alientan el egoísmo, el rechazo de clase, las fobias y la discriminación en todas sus vertientes y buscaremos persuadir al presidente Trump de que su política exterior es errónea y contraproducente. Es decir, estaba hablando desde el principio Andrés Manuel López Obrador de temas relacionados con la administración de Trump y señalando directamente. Ahí mismo hacía declaraciones en donde se separaba del propio Donald Trump, porque había gente en México que ya lo comparaba, sobre todo en el discurso contra medios de comunicación y contra sociedad civil. Decía, yo creo que es el momento de decir que ni chavismo, ni lo repito, ni chavismo ni trumpismo, sí juarismo, sí maderismo, sí cardenismo, sí mexicanismo, y que quede claro, esos son mensajes que ponía en sus redes sociales. Las referencias que hacía López Obrador a Donald Trump y al tema de la relación bilateral se fueron un poquito matizando a partir de la campaña y de las elecciones. Bueno, tan se fue matizando la relación que el 1 de junio Donald Trump mandó uno de sus tradicionales tweets felicitándolo a López Obrador y diciéndole que iba a trabajar directamente con él como presidente y que tenía la mejor voluntad de compartir buenas intenciones en materia de relación bilateral. Desde ese 1 de julio en el que Trump mandó el tuit felicitando a Andrés Manuel López Obrador, ha habido intercambio de gestos de amistad entre Andrés Manuel López Obrador y Donald Trump. López Obrador le respondió en ese momento a Trump y le dijo, quiero agradecerle a Trump, su mensaje por felicitarme fue muy respetuoso. Esto dijo, y lo que buscamos es una relación bilateral en donde exista respeto de ambas partes y nunca les faltaremos al respeto. No luchamos, siempre buscaremos un acuerdo. Y no solo mensajes o gestos simbólicos en la relación, sino que también durante el periodo de transición se renegoció el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, la versión 2, que ya se ha llamado TMEC, que es un acuerdo que está a espera de que sea validado en el Congreso de los Estados Unidos, en este momento ya con mayoría de los demócratas. 11 días después de iniciar su administración, Donald Trump cogió el teléfono y le echó una llamada a Andrés Manuel López Obrador para decirle que lo felicitaba, que querían trabajar en términos de la relación bilateral, y Marcelo Ebrard fue el que trasladó a la opinión pública que habían platicado, que habían hablado de temas migratorios, programas conjuntos en materia de desarrollo e incluso creación de empleos en algunos estados del sur de nuestro país, en particular en Chiapas, Oaxaca y Guerrero, y también en Centroamérica, es decir, una inversión importante en materia de infraestructura en Centroamérica. Por lo tanto, había una relación cordial, o hasta ese 12 de diciembre había una relación
cordial. Y en general, mes de diciembre, mes de enero, las relaciones entre López Obrador y Trump habían sido de muy buenos mensajes. Incluso se llegó a filtrar esta conversación en donde Trump decía que prefería tratar con López Obrador que con el capitalista aquel, y así le llamaba en ese momento a Enrique Peña Nieto. AMLO y Trump habían logrado superar temas muy importantes como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y acordaron un famoso Plan Marshall Micro. Plan Marshall, hay que recordar que fue el plan que hizo Estados Unidos para la recuperación de Europa después de la Segunda Guerra Mundial, un Plan Marshall Micro para Centroamérica para restablecer económicamente algunos países que son expulsores de migrantes como El Salvador, Nicaragua o Guatemala. Sin embargo, el panorama político cambió. Trump venía de ser muy golpeado por las elecciones, le fue mal en la Cámara de Representantes, perdió la mayoría de sus propuestas no habían pasado. Pero de pronto llegó un salvavidas para Donald Trump en los Estados Unidos. Se concluyó la investigación sobre la trama rusa y el posible involucramiento de Donald Trump en la trama rusa a través de una conspiración que supuestamente se hubiera maquinado desde el Kremlin para favorecer la elección y que Donald Trump ganara en los Estados Unidos. Desde el inicio de su administración, hace más de 2 años, inició el fiscal Robert Mueller una investigación especial sobre la materia. Y 2 años y cacho después dijo el fiscal Mueller: no tenemos ningún argumento como para señalar que Donald Trump estuvo involucrado en esta trama rusa. ¿Qué dijo Trump después de eso? Fui exonerado y por lo tanto los medios de comunicación y las investigaciones que se hicieron eran totalmente mentira. Y con este respaldo tan grande que le dio el fiscal Mueller con su sentencia, Donald Trump volvió a su discurso de inicio de administración. Y empezó con México. Siempre México es la piñata para Donald Trump y dijo así en un tuit: México debe usar sus rigurosas leyes migratorias para detener a las miles de personas que tratan de ingresar a Estados Unidos. Nuestras instalaciones están al máximo y no aceptaremos más ilegales. Y terminó diciendo: el siguiente paso será cerrar la frontera. ¿Qué esperábamos todos del presidente que se había vendido como el antídoto anti-Trump? Pues que reaccionara de forma fuerte, digna, dinámica, frente a esta amenaza de cerrar una frontera fundamental para las relaciones mundiales como es la frontera México-Estados Unidos. Sin embargo, la reacción de López Obrador fue pidiendo prudencia y dijo que no quería confrontación. Incluso llegó a Poza Rica, a un mitin en este municipio de Veracruz, y realizó un sondeo abierto y donde les dijo: a ver, ¿ustedes creen que le debo responder o no a Trump? Y la mayoría de la gente dijo: no, mejor buenas relaciones con el gobierno de los Estados Unidos. El día siguiente, después en su conferencia de prensa matutina, la misma reacción de López Obrador, pidiendo prudencia y dejando en claro que no quería pelearse con el presidente Donald Trump. Lo que sí podemos decir después de algunas semanas de este debate es que la reacción de López Obrador ha sido incluso más tímida que la que tuvo en su momento Enrique Peña Nieto. We're going to give them a 1-year warning, and if the drugs don't stop or largely stop, we're going to put tariffs on Mexico and products, in particular cars. The whole ball game is cars. It's the big ball game. With many countries, it's cars. And if that doesn't stop the drugs, we close the border. AMLO está entre la espada y la pared. Se enfrenta a un presidente Donald Trump que está envalentonado y que quiere agarrar a México como su piñata rumbo a la elección de 2020. Hay que recordar que Donald Trump estará otra vez en la boleta en 2020 buscando la reelección. Todo indica que México está cediendo y endureciendo su política migratoria, en particular en el Istmo de Tehuantepec. Eso podemos deducir de las palabras que ha puesto sobre la palestra pública Olga Sánchez Cordero, la secretaria de Gobernación. Y es que cerrar la frontera sería un duro golpe para la economía nacional. Hay que recordar que $1,000 millones pasan todos los días de Estados Unidos a México a través de esta frontera, y que decimos de remesas y otro tipo de relación económica. López Obrador debe actuar, pero sin perder una parte del eje central de su discurso: el nacionalismo. Peña Nieto fue visto como un entreguista y mira cómo terminó al final Enrique Peña Nieto, visto como alguien que cedió la soberanía nacional ante intereses extranjeros, invitando a Trump a visitar nuestro país. La diplomacia tiene sus complejidades, pero México debe poner límites, porque pueden ser 2 años en donde Trump haga campaña a base de golpear a México un día sí y otro también.
AMLO enfrenta un desafío que si no resuelve bien le puede costar muy caro en materia de relaciones internacionales.